Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Pajoni. En esta teórica y en la anterior también, esta es la número 12. Me están sacando fotos. ¿Ya está? Bien. No, es que hoy vengo fuerte. El punto G del actor. Hemos visto en estas teóricas, inclusive, cómo a la luz de nuevos autores, la técnica se va profundizando, redescubriendo. Hay nuevos autores que toman los nichos de los primeros y entonces que veían la problemática pero que todavía no tenían una propuesta muy efectiva de resolución de esa problemática, y entonces investigan por ahí, o a algunos se les ha dado por medio de la experimentación que aparece, se vislumbra, ¿no? La solución a determinado aspecto que hasta ese problema, hasta ese momento, hasta ese problema es el que tengo yo en la cabeza. A ese momento era un problema técnico sin resolución o con algunas propuestas para resolverlo que no llegaban a satisfacer del todo lo que se buscaba. Ejemplo, el capítulo de Stanislavski que habla de contención y control, en donde él dice que los actores están llenos de gestos superfluos y artificiosos, y entonces lo que él busca es sacar esa superficialidad por medio de la contención y el control en el resultado, como una especie de represión en el resultado de la actuación. Y cuando se suman disciplinas como por ejemplo la técnica Alexander desde el movimiento, que estudia esa brecha entre el estímulo y la respuesta para agrandarla, y que entonces estudia específicamente la escucha y esta instancia de soltar, se descubre técnicamente que la persona en su vida cotidiana se interfiere todo el tiempo por determinadas creencias o ideas que tiene de sí mismo, y estas interferencias son las que lleva después a la escena en forma de estas cosas superfluas o superficiales que Stanislavski quería sacar. Al descubrir esto, aparece entonces la posibilidad de ir a la causa, y entonces esto se deshace en la persona que es el instrumento, y por supuesto no aparecen en la escena, y entonces aparece un actor que no tiene estos gestos superfluos ni estas cosas artificiosas, pero que además no tiene ninguna rigidez, ni siquiera aquella que daba la corrección desde el resultado de estos aspectos. En un principio se estudiaba cómo el actor iba derecho al resultado, es decir, tenía que representar a una persona de edad, un actor joven, y entonces en la manera de moverse iba derecho a sentarse o a pararse, o caminaba de una manera, y aparecía la imitación del resultado, que generaba un resultado que no daba para nada la vida o el efecto de un adulto vivo en escena. A partir de ahí, en principio se empieza a estudiar ese resultado, es decir, se profundiza en el resultado de cómo se mueve un anciano, en qué piensa un anciano, y entonces cómo esto en la integración del instrumento hace que se encuentre con sus limitaciones articulares, de equilibrio. Ahí ya aparece la integración del instrumento físico, intelecto y aparato emocional. Aparece la causa. Y entonces, desde la causa encontramos los ejercicios sensoriales, que nos dotamos de alguna cuestión sensorial que nos genera esa limitación. Es decir, que todo aquello que se estudiaba en el resultado, desde donde se resolvía
al anciano, ahora es una instancia de observación y de información, pero que luego la vamos a resolver con la dotación de estímulos sensoriales que nos provoquen eso que las limitaciones al anciano le provocan. A nosotros hoy, aquí y ahora. ¿Y qué estamos haciendo entonces? Generándonos una causa en el momento de la actuación y no yendo a imitar el resultado, ni desde el resultado mismo, ni desde su profundización y su análisis. Entonces, podemos entender que lo que la técnica va haciendo al avanzar, al profundizarse y al redescubrirse a sí misma, recordemos que una buena técnica ya está dada y es un camino hacia el ser, hacia lo que está dado, es que es ir a la causa. Es ir a la causa en donde las cosas se generan, ¿no? Y a partir de ahí entonces, valga la redundancia, generar la composición. Yendo a la causa, el efecto es, y ven cómo hablamos de causa-efecto, que en tantas disciplinas se habla tanto de causa-efecto. Yendo a la causa, el efecto es eso que buscábamos solucionar en el resultado, pero no lo conseguimos corrigiendo en el resultado, sino que eso que vemos en el resultado lo analizamos, lo profundizamos para tener una información minuciosa de la observación de lo que necesitamos y luego ir a la causa, que en general, o la mayoría de las veces, la causa no está solo en el actor o en la actriz, sino que está en la persona que es su instrumento. Muchas veces está sonando mal la música cuando el guitarrista toca, pero la causa no está en el guitarrista, sino que ni siquiera la guitarra en términos del momento de la representación, sino que hay una cuerdita desafinada. Y vamos entonces a esa causa. Lo mismo podemos analizar, y esto me preguntan mucho, y si me veo cuando, por ejemplo, hago cosas en la pantalla, ¿no? Que no tiene que ver con el teatro, y me veo y no me gusto y descubro cuestiones que te propongo el mismo proceso a transitar. Verte como una resultante, distinguir los problemas, profundizar en todo eso que no te gusta, separar lo que son problemas realmente en donde ves que tensiones, gestos superfluos o cuestiones en donde te ves traicionar a tu propia verdad, ¿no? Pero muchas veces lo que no te gusta es que estás mostrando tu propia verdad. En ese sentido yo te diría amigate, porque eso es lo que le va a encantar a los demás. Vamos a tener otra teórica hablando de ese tema puntual. Pero en el caso de esto que consideramos, fallas técnicas o cuestiones que son las que quiero eliminar, te propongo el proceso entonces de observarlo, profundizarlo y analizarlo en ese resultado que estás viendo, pero no querer solucionarlo ahí. Es decir, no volver a hacer la escena o en tu próximo trabajo tratar de reprimir esto que viste que no te gustaba, sino ir a un entrenamiento para encontrar en dónde se provoca. Y entonces, yendo a la causa, el efecto va a ser que en tu próximo trabajo veas eso o no veas eso que no querías ver en tu resultado. La técnica funciona así también. Cuando yo estoy trabajando una escena, lo que hago es sembrarme estímulos. Y la propuesta es: sembrate estímulos y andá todo el tiempo al estímulo. Ejecutá la escucha y permití lo que se te provoque, sea lo que sea. No hagas un salto hacia el resultado, sobre todo en escenas complejas en donde tenés muchos estímulos y haces lo que llamamos un switch o cambio de estímulo. Nunca saltás al resultado, sino que desde donde estás lo que haces es cambiar el estímulo y permitir la transición, es decir, escuchar lo que te provoca, lo que te causa.
Y el efecto entonces va a ser un resultado espontáneo, sincero y sin esas interferencias que generan rigidez, rispideces o tensiones o cosas de esas que vemos como que faltan a la verdad. El punto G del actor, entonces, ¿cuál es? Es ese lugar del que estamos hablando. Es la escucha viva del estímulo que te sembraste, que va a venir a modificar aquí y ahora tanto causa como resultado, momento a momento.